¿Te gusta el tronco navideño y no sabes cómo hacerlo? Pues hoy, en Sin Secretos en la Cocina con Sabor, aprenderemos a hacer esta exquisita receta. Quédate conmigo y vamos a hacerla. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar el día de hoy, tronco navideño. Vamos a ellos. Para preparar nuestro pan vamos a necesitar 4 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de sal, una cucharadita de miel, una cucharada de vainilla, 60 gramos de azúcar y 60 gramos de harina de trigo de todo uso. En este caso yo voy a ocupar hoja de plátano 4 ceros extra fina. Y para preparar nuestro relleno vamos a necesitar 150 mililitros de crema para montar sabor nata y 60 gramos de queso doble crema. Y para hacer nuestra cobertura vamos a necesitar 300 gramos de chocolate para fundir, 150 gramos de crema para montar sabor nata y 50 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y 3 cucharadas de azúcar. Y una charola a la cual le puse papel encerado y de todas maneras le agregué un poquito de aceite para que se adheriera mejor nuestro papel encerado a la charola y no se estuviera moviendo al momento de poner nuestra mezcla. Y no puede faltar la batidora. Puede ser una manual o una de pedestal. Vamos a la preparación. Ya tengo lista la batidora para empezar a agregar los 4 huevos. Recuerda que están a temperatura ambiente. Los 60 gramos de azúcar, la cucharada de vainilla y la cucharadita de miel. Y vamos a empezar a batir. Ya tengo precalentándose el horno a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Vamos a empezar a batir. Pasaron 7 minutos en los cuales estuvo batiendo a velocidad alta. Ahora le vamos a ir agregando la harina. Como te puedes dar cuenta, se quedan los piquitos arriba. Ese es el punto que debe de tener para que tú empieces a agregar tu harina. Pero la vamos a cernir. Aquí tengo la malla o la coladera. Vamos a agregar la sal y la harina. Vamos a empezarle a hacer en forma de lluvia por todo el molde. Ahora vamos a empezar a envolver de abajo hacia arriba para que no se nos vaya a bajar el huevo. Cuando veas que no quedan rayitos como estos, mira, todavía salen rayitos de harina, le sigues dando, todavía no está bien integrada. Ya está lista. Vamos a pasarlo al molde. Recuerda que el horno ya lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados o bien 350 grados Fahrenheit. Vamos a empezar a esparcir hacia los lados. Si tienes una espátula como esta, sería mejor para que la aplanes. Ya quedó. Ahora lo vamos a llevar al horno. Aquí va a estar horneándose durante 10 a 12 minutos. Hasta que veamos que nuestro pan empieza a tornarse de un color doradito. No queremos que se nos vaya a pasar porque si no nos va a quedar muy seco y a la hora de enrollar va a empezar a cuartear y a hacer pedazos. Ya pasaron los 12 minutos. Vamos a sacar nuestro pan. Quiero que observes. Tiene un color doradito, más no quemado. Lo vamos a llevar a que este se enfríe. Vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Aquí tengo los 60 gramos de queso doble crema y lo vamos a cremar. Pues ya quedó bien acremado. Como es poco, no se aprecia demasiado, pero debe de quedar cremosito, cremosito. Vamos a tratarlo de despegar bien y vamos a tenerlo listo porque vamos a empezar a batir nuestra nata de montar. Aquí tengo el bol donde voy a agregar
la nata o la crema de batir sabor nata. De preferencia para que la nata o la crema de montar te levante demasiado y se esponje, es que esta casi esté congelada, que esté bien fría. Ya nuestra crema de montar sabor nata ya quedó. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuando tú lo voltees y este no se te caiga? Ahora le vamos a agregar el queso doble crema. Recuerden que aquí lo tenemos, era este poquito nada más. Vamos a seguir batiendo. A este relleno no le hace falta que le eches azúcar. ¿Por qué? Porque la crema de montar sabor nata ya viene endulzada. Ya quedó listo nuestro relleno. Ahora vamos a esperar a que nuestro pan se vaya a enfriar para poderle quitar el papel encerado y poderlo rellenar. Mientras vamos a ir haciendo nuestra cubierta. En esta ollita ya puse a calentar la crema para montar sabor nata. Para poder agregar nuestro chocolate. Ya que vamos a hacer la cobertura. Vamos a esperar a que se funda a temperatura o flama muy baja. Vas a estar moviendo constantemente. No queremos que se vaya a quemar el chocolate. Ya se fundió completamente. Ahora vamos a agregar la mantequilla. Recuerden que les pedí 60 gramos. La mantequilla lo que hace es que tu chocolate quede brilloso. Una vez que ya se haya integrado la mantequilla al chocolate, vamos a agregarle las 3 cucharadas de azúcar en este momento para que se empiece a fundir. Vamos a revolver. No hay que dejar de mover, hay que esperar a que se disuelva perfectamente bien el azúcar. Llevo ya 5 minutos. Han pasado 7 minutos y ya el azúcar se disolvió. Vamos a apagarle y vamos a esperar a que se tempere para poderlo empezar a aplicar a nuestro tronco. Saqué del molde el pan, ahora lo vamos a voltear. Vamos a volver a poner el molde. Esto es para quitarle el papel encerado. Y aquí ya le había yo medio despegado. Hay que acomodarlo bien. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Si te das cuenta, mira, está pegado todavía. Procura desmoldarlo cuando ya esté frío. No lo vayas a querer desmoldar o quitarle el papel encerado cuando esté caliente porque se te van a venir los pedazos. Con mucho cuidado, donde veas que se empieza a pegar, entonces ocupas tus dedos. Ya quedó bien desmoldado. Ahora lo vamos a volver a poner en el papel encerado. Nada más era para despegarlo. Quedó esponjosito. Ahora le vamos a agregar nuestro relleno. Aquí lo tengo. Procura no echarle demasiado relleno, es decir, es poco lo que hicimos, para nada. No quiero que quede bastante relleno grueso, porque luego eso hace que no dé vueltas bien el rollo. El tamaño de mi rollo mide 29 centímetros por 23. Ese es el tamaño. Yo voy a enrollar sobre la parte más larga, en este caso la que tiene 29. A este relleno le puedes agregar nueces en pedacitos. Eso ya es a tu gusto. Ya quedó, ¿ya ves? Quedó completito. Le echamos todo, no quedó nada. Mira, le echamos todo.
Siempre sí le voy a agregar la nuez. Vamos a espolvoreársela. Esto es a elección. Esto es por si tú quieres. Para que te quede así. Ahora lo vamos a empezar a enrollar. Recuerda que te comenté que lo vamos a enrollar del lado más ancho. Y el más angostito queda acá porque el rollo nos va a dar el largo y yo le quiero cortar todavía un pedazo. Vamos a agarrar y vamos a empezar a enrollar. Por eso es que te comento que es importante que no le pongas demasiado relleno para que se alcancen a ver las vueltas del rollo. Es muy flexible nuestro pan, como te puedes dar cuenta. No se ha quebrado y está precioso. Ya quedó nuestro rollo. Aquí lo vamos a dejar un rato. Aquí tengo otro pedazo de papel encerado. Voy a pasar mi rollo acá para poderlo formar aquí. Y aquí mismo lo vamos a preparar y adornar. ¿Por qué hacer esto? Porque si llegases a manchar el platón donde lo vas a poner, pues ya tendrías que estar limpiando. Y limpiando es más fácil que lo pongas en un papel encerado, lo cortes. Ahora sí, como dicen, lo pongas bello, lo maquilles y ya luego lo pases a tu platón para que se vea limpiecito y ordenado. Le vamos a cortar nada más las orillas con un cuchillo de sierras. Nada más es la orillita, que es la que nunca queda bien. Esa la vamos a apartar. Y ahora vamos a cortar la parte que vamos a poner como tronquito. Este de acá lo corté sesgado. Mira. Es más angostito de un lado y más ancho del otro. Para que se adaptara bien al tronco, que es la base. A que te quede así cortado. Cuando lo vayas a cortar, haz como que serruchas muchas veces. No le quieras dar el bajón hacia abajo rápido al cuchillo porque vas a batir tu relleno y no se van a ver esto del pan. Se te va a batir enseguida. Entonces es mejor hacer como que serruchas y no presionas ni ejerces presión en el cuchillo para que este solito al corte vaya bajando y no te vaya a batir tu relleno. Vamos a agregarle un poco de nuestra cubierta a la unión para que ésta se pegue. Así. Y lo vas a poner para unirlo. Y vamos a empezar a poner la cubierta. Una vez que le hayamos puesto la cubierta, vamos a utilizar un tenedor para hacerle las rayitas que el tronco lleva. Pues así quedó nuestro tronco navideño el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.